Señores auditores, luego de este breve receso musical, nos encontramos. Este tema lo elegimos, See You Again, porque se publicó el 10 de marzo del 2015. Este tema es un sencillo de Wiz Khalifa con Charlie Puth y forma parte de la banda sonora de la película Furious, que se emitió en el 2015. ¿Tú viste alguna de las películas de Rápido y Furioso? Sí, he visto algunas, sí. Bueno, este tema fue como un último homenaje a Paul Walker, quien había Ah, muerto en un accidente automovilístico el 30 de noviembre del 2013. Esa se fue, murió, se murió ¿cómo? muy joven, ¿verdad? Se murió muy joven, exactamente. Bueno, cambiando de tema, vamos a adentrarnos un poquito en un temario bastante amplio. Tú, Carlos, querías hablar con respecto del sistema electoral de Chile. Contanos un Sí, poquito. la verdad es que nos encontramos en Chile en el inicio de una cantidad enorme de procesos electorales que se nos viene por delante, ¿ya? Sí. Partiendo por el del 11 de abril, que corresponde a la elección de gobernador, de convencionales constituyentes, de alcaldes y concejales. Gobernadores Entonces, regionales serían. exactamente, entonces, de repente uno con esta vorágine de información y elecciones y candidatos, ya, no siempre se entienden bien el por qué ocurren las cosas. Y yo creo que en un Estado moderno, en un Estado democrático, es muy importante el sistema electoral. Ahora se va a elegir los convencionales constituyentes o la convención constituyente que va a redactar una nueva constitución. Bueno, en esa constitución es vital, a mi juicio, que se elija un sistema electoral conveniente. El sistema electoral, lo normal es que sea muy relevante en la gobernabilidad, en la paz social y en muchos otros factores. Entonces, como ejemplo, puedo decir que por lo menos existen varios tipos de gobierno. Vamos a dejar de lado los gobiernos totalitarios, ¿no es cierto?, donde no hay sistema democrático, o pudiera haber algún tipo de monarquía también que no sea democrática. Pero la gran cantidad de estados del mundo básicamente tienen dos tipos de sistema de gobierno. ¿Mm? Uno que son los gobiernos parlamentarios, ¿ya? Donde el que gobierna es el poder ejecutivo, ¿ya? Y no o sea, corrijo, el gobierno, la administración del gobierno se entrega en los gobiernos parlamentarios en dos figuras. Una figura que es el jefe de Estado, que tiene obligaciones de relaciones internacionales y representar al país, y otra que es el jefe de gobierno o el primer ministro, ¿ya? Que se elige en forma indirecta. ¿Por qué? Porque los votantes eligen a los congresales, ¿ya? Y esos congresales, dependiendo de la cantidad de escaños que obtenga, puede designar un gobierno. En los gobiernos parlamentarios, todos los partidos van en forma independiente a una elección. Y una vez hecha la elección, comienzan a negociar alianzas entre partidos, ¿ah? Porque para hacer gobierno se necesita una mayoría. Y eso está estipulado en cada una de las constituciones. En el caso chileno, nosotros tenemos un gobierno presidencialista donde la figura del jefe de Estado y la figura del jefe de gobierno es una sola, y que es el presidente de la República. Y en este caso, el presidente de la República, el jefe del Ejecutivo, es elegido por el pueblo en forma directa, por voto, no como en el parlamentario, que es elegida por la cantidad de escaños que tenga en el Congreso. Y tiene un sistema legislativo, y en el caso chileno es bicameral,
Eso significa que tiene una Cámara de Senado y una de Diputados. Habiendo dicho eso, ¿no es cierto? Y nosotros que como Chile tenemos una tradición presidencialista, pasamos un periodo de parlamentarismo, pero que no tuvo buenos resultados, ¿ya? Y como observación, hay varios países en Europa que son muy desarrollados y son muy avanzados tecnológicamente, y etcétera, y sin embargo han tenido en gobiernos parlamentarios periodos de crisis bastante prolongadas por no lograr formar un gobierno, ¿ya? En los países desarrollados, en realidad, que pase un mes sin un gobierno puede suceder porque la gente está acostumbrada a trabajar en forma independiente, pero el país sigue funcionando. Pero en realidad, no tener a la cabeza alguien que responda por los problemas políticos es poco aconsejable. En el sistema presidencial chileno, nosotros tenemos el presidente de la República y el Congreso. Y nosotros, y es importante indicarlo, en la constitución vigente ya se originó el sistema llamado binominal. Que el sistema binominal no necesariamente se considera no democrático, sino que significa que es un sistema que privilegia a las grandes mayorías. Por eso se llama binominal, porque generalmente lo que hacía era poner en el sistema legislativo a las dos principales fuerzas, ¿ya? Y eventualmente podrían ocurrir terceras fuerzas, ¿ya? Como ocurre, pero básicamente privilegia eso. Los políticos en general dijeron que era poco democrático, porque además se decía que se elegían a dedo y que siempre se sabía que el que se presentaba candidato iba a salir elegido. Bueno, y se eligió un sistema proporcional, ¿ya? Proporcional. Y estoy hablando ahora del Congreso, el sistema, ¿ya? Entonces el Congreso se estableció que la votación es de carácter proporcional, ¿ya? Y se utiliza el sistema DONT, ¿ya? Para la elección. Eso significa que en la elección, y lo vamos a ver nosotros en las próximas elecciones, la cantidad de votos que saca una lista, ¿ya? Esa cantidad de votos se divide por la cantidad de puestos o de escaños o de representantes que pueda tener, y se va sacando en forma proporcional. Este sistema también privilegia a las grandes mayorías, pero como está demostrado, también tuvo un pequeño problema, ¿ya? Y que produjo bastante perjuicio, porque se eligieron personas de muy poca votación, porque en una lista El habían arrastre dos que tiene, que personas, implica lo que es el arrastre. lo que es el arrastre. Ahora, el arrastre en realidad se lleva en todos los sistemas políticos. Lo que pasa es que en este caso no había un límite de elección, entonces hay personas que se han elegido con un 1%, 2%. Entonces, eso es bastante anormal y poco conveniente, porque la verdad es que la justificación democrática, la legitimidad, está dada por el voto. O sea, esa es la esencia. Entonces eso es importante y creo que debería corregirse en esta oportunidad. Pero Entonces, no se está haciendo nada al respecto para poder corregirse eso. bueno, la verdad es que se reclamó precisamente porque mucho se ha comentado con la bancada del 1%, la del 2%, que no representan a nadie y que además son personas poco preparadas. Bueno, hay una serie de elementos, ¿ya? Que contribuyen a, porque las personas con poca votación tienen poca legitimidad. O sea, la verdad es que la única legitimidad que tiene la gente que selecciona elecciones es la cantidad de votos. Entonces yo quería agregar, digamos, para que los auditores vayan conociendo el sistema, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una elección presidencial que es de característica uninominal, es decir, se elige uno solo. Y tiene, antiguamente, también siempre ha sido uninominal, porque hay un solo presidente, pero antiguamente ganaba el que tenía más votos, ¿ah? Y si había una cercanía, se hacía por decirlo de alguna manera, un desempate en el Congreso, que eso fue lo que pasó en el año 70, en las condiciones que salió Allende, que salió con muy pocos votos, y el Congreso determinó que fuera elegido él, ¿ya? Entonces, para evitar ese problema, que un presidente de Chile tenga muy poca representatividad, se realizó, ¿no es cierto?, se determinó que fuera por mayoría absoluta. Eso significa que si hay 5, 6 o 10 candidatos a la presidencia, al final, si el candidato
primero no logra el 50 más 1 de los votos, obligatoriamente tiene que haber una segunda vuelta. Y con eso se asegura de que el presidente que sale elegido está votado por una mayoría. ¿Ya? ¿Qué fue lo que pasó para las elecciones presidenciales últimas? Claro, que fue para la... Claro, exactamente. ¿Ya? Entonces, por eso se repuso, ¿no es cierto?, la segunda vuelta para legitimar eso, ¿no? Uh-huh. En el caso del Congreso tenemos senadores y diputados que se eligen a través del sistema proporcional. Ya no es uninominal, es proporcional y se utiliza por el sistema DONT, que expliqué hace unos minutos. Este sistema de elección también se aplica en el caso de los concejales. Eso significa que van por lista y se hace una cifra repartidora, proporcional, y que le permite al partido que tiene más votación tener más diputados o más senadores o más concejales. ¿Ya? ¿Puede suceder lo mismo también con respecto del arrastre? También ocurre, exactamente, ocurre con el efecto del arrastre. ¿Ah? Exactamente, también se produce y también habría que ver cómo se corrige eso, a pesar de que en el caso de los gobiernos locales tal vez la votación es mucho más repartida, no es tan diferente, no es tan importante como en el caso del Congreso. Uh-huh. Y también existen los que se llaman, y los alcaldes se eligen también por un sistema uninominal. Eso significa que sale uno solo, obviamente. Pero en este caso, ¿ya? Este es por una mayoría simple. Es decir, aquí el alcalde gana el que tiene más votos. No tiene ninguna limitación mínima, como en el caso del presidente que tiene que ir a una segunda vuelta. Eso ocurre también con los gobernadores regionales. Los gobernadores regionales también son una elección uninominal, pero en este caso se asimila al caso del presidente de la República, que obliga a tener una mayoría absoluta. Eso significa que si no hay definición en la primera votación, tiene que haber una segunda vuelta, lo que no ocurre con los alcaldes. Y finalmente están los consejeros regionales, que también se votan en una forma proporcional. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que tener claro de que hay dos elecciones uninominales, elecciones proporcionales. ¿Ya? ¿Y por qué decía yo eso? Es importante porque cuando en un congreso, porque voy a referirme al congreso principalmente porque son las que hacen las leyes, yo por lo menos voy a dar mi opinión, ¿no? La verdad es que tiene que haber un sistema que privilegie con bastante fuerza las mayorías, porque también uno puede creer que es justo que todos los pensamientos políticos estén presentes, pero la verdad es que eso es muy negativo a la gobernabilidad. O sea, no es lo mismo poner de acuerdo a 3 partidos o 4 que poner a 15 partidos de acuerdo. Porque a veces el desempate o a veces puede ser dañino porque grupos muy radicales o que tienen poca representatividad, ¿ya? Pueden afectar precisamente a la gobernabilidad y a la confección de las leyes, como se ha visto en el último tiempo. Cada uno podrá ver la experiencia que puede ver del Congreso, ¿ya? Entonces es importante elegir en esta próxima constitución un sistema electoral que privilegie que las grandes mayorías sean las que gobiernen. Y segundo, evitar, ¿no es cierto?, la baja representatividad de los elegidos por el sistema de arrastre, poniendo un límite de porcentaje de votación. Entonces, eso es importante que la gente lo comience a pensar, ¿ya? Y obviamente que lo que tenemos por delante ya es muy importante. Tenemos dos condiciones vitales para la vida del ser humano, para la vida del chileno. Uno es aquellos que van a hacer nuestra constitución, porque la manera que aunque hagan nuestra constitución va a permitir que nosotros seamos una sociedad en paz, una sociedad con seguridad y una sociedad con desarrollo de las personas. ¿Ya? Yo por lo menos creo que lo más importante que tiene que tener una constitución es limitar el poder de los políticos. La gente tiene que poder emprender y llevar su vida de la mejor forma que le parezca, sin la intervención del Estado. Que el Estado solo sea un servidor del ciudadano, que promueva los ambientes,
que mejore las condiciones, pero no que intervenga ni obligue a las personas a ciertas cosas. Ese es lo que yo quería comentar. Espero haber sido claro, digamos, en expresar las ideas, pero creo que para los auditores, y ese es lo que yo creo fundamentalmente, es que la mejor forma de tener una sociedad sana es que uno estudie y vea quiénes son los candidatos y qué es lo que representan y cuáles son sus ideas. Y eso es lo que va a permitir de que en el futuro nuestras autoridades realmente nos representen y ejecuten lo que nosotros creemos, o sea, un servicio público en beneficio de la comunidad y en el respeto de los derechos de las personas, los derechos a elegir, los derechos a vivir en un ambiente limpio, sano y tal como dice la Constitución vigente, que espero se repita en la próxima Constitución. Bien. Y otra cosa importantísima, bueno, que siempre lo hemos recalcado, es que la gente no deje de ir a votar, que se involucre, que con su voto realmente es importante el futuro del país. Efectivamente, efectivamente. Y ojalá, mire, la verdad es que a veces esta recomendación puede ser un poco polémica, pero por lo menos, ojalá, como se ha visto un poco en esta enormidad de candidatos, es que la sociedad civil se involucre en los procesos políticos, sino que sea un espectador. Y para eso las personas tienen que participar en organizaciones de la sociedad civil, tienen que ingresar a los partidos políticos, tiene que ingresar, porque la manera de tener una vida sana de los partidos políticos es que se vaya renovando, que vaya ingresando, que participe mucha gente, para que no se produzcan formar estos carteles o estos caudillos o estas maquinarias que se producen. ¿Por qué? Porque son poquitos los que se atreven y son los que controlan el sistema. Si mucha gente ingresara al sistema político, ¿ya? Solo para fiscalizar, para ver, para apoyar, para presentar ideas, Chile sería un país mucho mejor. Lo que pasa que muchas veces los particulares tienen ese temor, o tenemos ese temor, al querer presentarnos, o los que se quieran presentar, porque el sistema por ahí no es un circuito muy cerrado y no permite el ingreso de particulares, y el costo en cuanto a recursos económicos es muy importante. Entonces, eso... Bueno, eso sí. tiene dos, creo yo, dos dinámicas. Una, ¿ya? Y que yo creo que todos los auditores lo captan, ¿ya? El poder también, ¿no es cierto?, produce cierto grado de ambición y produce una serie de problemas. Por eso que yo por lo menos creo que de repente es bueno tener un límite de periodo de elección, ¿no es cierto?, de duración en los cargos, ¿ya? Entonces, se produce por una parte, ¿no es cierto?, un grupo que trata de mantener el poder, ¿ya? Y le limita el acceso a todas las personas. Por eso que haciendo una constitución donde se produzcan, o sea, la constitución no lo va a decir, pero las leyes que gobiernen el sistema de partidos políticos tiene que ser muy exigente, tiene que ser, en los partidos políticos tiene que haber democracia, los candidatos tienen que ser elegidos por las bases, ¿ah? Tiene que haber también independencia regional de los componentes de los partidos políticos. O sea, hay muchas cosas que hacer, ¿ya? Pero lo importante, digamos, es que si la gente, las personas comunes, no se involucran en la política y quieren y solamente se dedican a criticar, a esperar o a denunciar, y no, la única manera de producir un cambio es participando. Y eso cada uno lo puede hacer en distintos ámbitos. ¿No es cierto? Carlos, me parece que se te cortó. Hay partidos políticos, y hay fundaciones, hay ONG, hay un montón de organismos que se puede hacer. Perfecto. Bueno, vamos a salirnos un poquito del tema de político, y nos quedan muy pocos minutos. Quería comentar con respecto de vacunas, que esta semana se están vacunando a crónicos en lo que es la región, o en lo que es Viña del Mar, en el Sausalito.
por favor las personas, hay un cronograma referido a edades con distintas patologías. Por favor, las personas que estén dentro de ese cronograma, no dejen de ir a vacunarse, que es muy importante. Hoy se registraron alrededor de 8.000 casos en la región metropolitana de contagios. Entonces, eso es como un coletazo, como consecuencia de las vacaciones, ¿no? De que muchas personas se descuidaron, bajaron la guardia y se contagiaron. Así que si está al alcance la vacuna, hay que colocársela. Y principalmente las personas crónicas, como es, que están en el calendario esta semana. China es el primer país que lanzó el pasaporte sanitario. Mira qué interesante que es esto. Se está trabajando en distintos países, se está evaluando este pasaporte sanitario, lo cual permitirá que las personas puedan trasladarse de un país o entre regiones o entre países con este pasaporte, y este pasaporte tendrá reflejado que esta persona ya está vacunada. Así que bien por China, y espero que pronto lo tengamos todos para que podamos nuevamente acercarnos a ver a nuestras familias, a salir un poquito de estos encierros, ¿no? Eso es una de las cosas que debemos rescatar, ¿no es cierto?, de la parte positiva de lo que estamos diciendo, porque se superaron los 4 millones de vacunados. Sí. ¿Ya? Probablemente el aumento de los contagios tiene que ver un poco con la gente, con el periodo estival, que mucha gente salía, y tiene que ver también a lo mejor con el relajo que produce el saber que uno va a tener una vacuna segura, que va a poder vacunarse, ¿ya? Y que el sistema sanitario lo ha hecho muy bien. La verdad es que yo creo que no hay que tenerle miedo a la vacuna, hay que cumplir los protocolos y hacerlo con confianza, ¿no? Chile está a la cabeza de la vacunación, ¿ya? Y yo creo que eso En América. es, Estamos es, en tercer lugar a nivel mundial. es reconocido ahora, pero seguramente en el futuro va a ser más valorado todavía, porque la pandemia no se va a acabar, el virus no se va a ir de la Tierra, del planeta, va a estar circulando, pero la verdad es que las personas ya van a estar protegidas y eso va a ser en beneficio de la comunidad. Sí, por supuesto. Bueno, Carlos, se nos ha ido el tiempo, así que vamos a tener que despedirnos y solamente, bueno, desearles que tengan un excelente resto de semana. Nos estamos reencontrando el miércoles próximo, y a seguir cuidándonos, y el que pueda vacunarse, el que tenga la posibilidad de hacerlo, que se acerque a vacunar. Yo, Neil, por mi parte también quiero despedirme sin antes dejar de mencionar mi admiración por las mujeres en estos pocos días que se celebró el Día Internacional. ¿Ya? La mujer realmente, creo, es nuestra mitad, ¿ya? Es necesaria para nosotros los hombres y es necesaria para la sociedad. Así que eso, un saludo para todas, que tengan un excelente resto de semana, y también, ¿no es cierto?, mi saludo muy particular para ti. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos estamos encontrando el próximo miércoles. Buenas tardes. Buenas tardes.